tras la radicación del nuevo proyecto de ley de reforma a la salud, los congresistas de las comisiones séptimas iniciaron el estudio de esa iniciativa. Wilson Quimbay nos tiene a esta hora una invitada clave para entender, Wilson, lo que está pasando. ¿De quién se trata? Gracias, Andrés. Es la senadora Norma Hurtado, que tuvo un fin de semana intenso poniéndole la lupa a este nuevo proyecto de ley. Senadora, muy buenos días. ¿Qué encontró de nuevo en este proyecto de ley, que tiene ahora 48 artículos y no 150 como el anterior? Bueno, muy buenos días para todos en Noticias Caracol, para su audiencia. Wilson, muy expectante con este articulado. Nosotros hemos venido haciendo un análisis juicioso, especialmente en el tema presupuestal y en el aval fiscal. Nos encontramos con varias situaciones. La primera de ellas, hoy es un aval fiscal que tiene viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda, pero condicionada a que para el año 2024, 31 de diciembre, esté saneado todas las deudas del corriente. Esas deudas del corriente pueden estar en cerca de 5.3, 5.5 billones de pesos. Muy bueno para la red pública y privada hospitalaria, bastante interesante para ellos, pero la pregunta es, con el déficit que hay, ¿es posible que lleguemos a esta meta? Ahí empiezan las incertidumbres. Y puntualmente, Wilson, ¿por qué el ministerio deja esta condición? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda deja esta condición? Lo otro es que, Wilson, hemos mirado que para poder llegar a ese superávit, pues de el cuadro de gastos se han retirado algunas cosas que eran importantes dentro de la reforma y son los CAPS. Los CAPS para el año 2024 necesitaban una inversión aproximada de 2.4 billones de pesos. Hoy ya no hacen parte de esa tabla de gastos. Tampoco hace parte de la tabla de gasto el Sistema Único Integrado de Información. Y el ministerio también solicita y deja una incertidumbre, el Ministerio de Hacienda, en que ese Sistema Único de Información esté implementado antes de que haya la transformación de EPS a gestoras. Y por último, en esa tabla de gastos también nos llama la atención la fuente de financiación para la dignificación del talento humano, algo que se ha repicado mucho por parte de el ministro de Salud y por parte del gobierno. Hay que dignificar el talento humano y todos estamos de acuerdo en eso, pero eso tiene un costo aproximado de 7 billones de pesos y lo dejan a reglamentación del presidente de la República. Son fuentes que desfinanciaban el aval fiscal entregado en el mes de abril, o mejor, el concepto entregado en el mes de abril, que hoy ya no aparecen en el cuadro. Otra cosa es el optimismo en cuanto a las fuentes de ingreso. Wilson, mire, hemos estado con unos crecimientos, de la inflación que han oscilado en el 5%, en el 2021, en el 13%, en el 2022, y se aspira que en este año estemos en un 5%. Pero cuando usted ve la tabla de los supuestos de la inflación, estamos en un 3.2 y en un 3 hasta el año 2034. Muy optimistas, esperemos que esto sea así por el país, pero de verdad que esto es un tema que debemos analizarlo desde el Congreso. Por último, Wilson, para que de pronto usted pueda hacerme otra pregunta, el Ministerio de Hacienda en varios de sus apartes señala dos cosas que no puede ser indiferente para el Congreso: que este aval fiscal entregado ha sido teniendo como base la información entregada por el Ministerio de Salud y que hace parte de la exposición de motivos. Pero en otro de sus apartes dice que es un escenario bastante fiscalmente retador. Y bueno, cuando hablan de un escenario fiscalmente retador, se generan incertidumbres. Y las incertidumbres nos llevan a pensar en el eje central de lo que debe ser esta reforma, y es el paciente. Y ya vimos a través de varios medios de comunicación que los pacientes no están tranquilos con los escenarios presupuestales, con el articulado, y bueno, esto será objeto de estudio por parte del Congreso de la República. Es decir, senadora, que el punto central tiene que ver con lo fiscal. ¿Usted está intranquila por ese tema, porque no hay los recursos para atender lo que prevé el proyecto? No, yo no estoy tranquila.
no estoy tranquila. Lo decía el anterior interlocutor en este noticiero, hay algo que debe analizarse y es la UPC. Lo venimos diciendo desde nuestro partido hace mucho tiempo, la UPC es insuficiente, la UPC tiene que ser nuevamente evaluada a través de las múltiples variables, la UPC necesita ser soportada nuevamente presupuestalmente y no se ha hecho. Y ya vamos a arrancar el estudio de una reforma a la salud con una UPC que no alcanza para atender las bondades que tiene nuestro sistema de salud. Pero, senadora, ¿qué encontró usted de nuevo allí en este proyecto? Tal vez lo que tiene que ver con el tema preventivo. Es decir, si la memoria no me falla, había una ley del año, la ley 1970 creo que es, ya tiene varias décadas esa ley, no se ha aplicado. En alguna oportunidad usted hablaba sobre ese tema, no se ha aplicado esa ley justamente por el tema fiscal y esta vez el gobierno quiere ponerla en marcha. ¿Sería algo como eso? Bueno, sí, lo hemos dicho en otros momentos. Wilson, lo hemos dicho, hay que reconocer esa voluntad de implementar la estrategia de atención primaria en salud que desde hace 11 años atrás la ha querido el Congreso de la República, porque está la ley 1438, está igualmente la ley estatutaria que contemplan la atención primaria. Y por eso es que nos hemos enfocado tanto en el aval fiscal, porque gobiernos que han tenido voluntad en anteriores oportunidades para acompañar al Congreso en la elaboración de estas dos leyes, no han podido implementarla porque es que es una ley que merece nuevos y frescos recursos para que la atención primaria no vaya a desfinanciar otros temas, que es la preocupación de los pacientes. Por eso se habla de los pacientes crónicos, por eso se habla de los pacientes con enfermedades huérfanas que alzan su bandera y le dicen no hemos sido escuchados, porque ellos ven riesgo en que al querer implementar esa atención primaria desde un inicio, como debe ser la promoción, la prevención, el modelo predictivo del que tanto habla este gobierno, vaya a haber una desfinanciación en lo que hoy son las crónicas y las enfermedades huérfanas. Entonces, es por eso que esta reforma tiene que centrarse tanto en las fuentes de financiación. Hay algo que no hemos dicho, Wilson, y que es importante dejarlo sobre la mesa, y es los recursos del Sistema General de Participación. Ese es un recurso que oscila para el año 2025 y el año 2034 entre 18.000 y 30.000 millones de pesos. Pero es que el Sistema General de Participación depende de los ingresos de la nación. Y hoy los ingresos ya vemos que no ha sido posible el crecimiento, también vemos que no ha sido posible el recaudo. Entonces, allí viene en la tabla de ingresos, viene un interrogante grande de decir, bueno, ¿y estos ingresos cómo van a mejorar para que el Sistema General de Participación mejore para el sistema de salud y para todo lo que ellos deben responder con este Sistema General de Participación? Y hay un último componente que yo quiero dejarle a los entes territoriales, a los gobernadores y a los alcaldes. Para financiar infraestructura y para financiar equipos básicos, va a pasar por los ingresos que hoy son de los departamentos. Hablo del FONPEP, hablo del desahorro para los departamentos y también de otras fuentes que son importantes en el hoy de las alcaldías. Ellos están de acuerdo con este proyecto, con este aval fiscal presentado de esta forma, así que también tendremos que hablar con la Federación de Departamentos y con la Federación de Municipios para que ellos nos digan si ellos están dispuestos a entregar estas fuentes de financiación. Bueno, mucho por decir, Wilson, mucho por hablar y mucho por estudiar. Sí, muchísimo. Y nos deja con un grado de preocupación grande porque escuchando en extenso las reflexiones que usted tiene sobre este nuevo texto y de cara a la situación, ya tenemos una situación de desfinanciamiento, de caos, de mala atención, más de la mitad de las EPS están intervenidas, el gobierno radica un texto que usted dice que en el alma tiene el mismo contenido. Entonces, ¿a qué estamos abocados? ¿Cuál es el panorama, senadora? Bueno, no podemos todavía, primero pasa por Cámara, esperamos que Cámara también haga un estudio juicioso y minucioso de estos temas. Yo he venido haciendo muchos derechos de petición al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud, ellos lo saben.
tenemos muchos argumentos y lo importante ahora es que de cara al país el Congreso pueda preguntar y nos den las respuestas necesarias para la toma de decisiones. Esto es algo que no involucra solamente 11 millones de colombianos, sino que esta es una reforma que involucra 50 millones de colombianos y lo que necesitamos es generar conciencia en los ciudadanos de que estamos actuando de manera responsable con el país. Eso es algo que es muy importante y no que vamos a ir a aprobar a pupitrazo limpio algo que progresivamente puede tener muchos tropiezos, que es otra cosa que dice el informe del Ministerio de Hacienda. Le dice que se organice progresivamente, es decir, esa transición de cómo se utilizan hoy esas fuentes de financiación al sector salud, cómo las va a manejar en esta transición. Y le pide dentro de este oficio, organícese progresivamente. Entonces vamos a pedir desde el Congreso que nos muestren cómo va a ser esa organización para esa posible transición de llegarse a aprobar este documento. Así que, bueno, actuando con mucha responsabilidad desde el Congreso de la República. Senador Hurtado, hay denuncias que aseguran que se está asfixiando el sistema de salud en Colombia hoy. ¿Cuál es su lectura frente a eso? Yo lo demostré en varios debates de control político. Miren, el sistema de salud no solamente vive de esos presupuestos proyectados en la parte, digamos, en la parte general. Aquí hay otras fuentes también que tienen que tener una oportunidad en el pago. Quiero ser muy explícita en eso. Voy a dar dos ejemplos que han sido muy marcados y han sido muy enunciados en los medios de comunicación. Oportunidad en el pago de los presupuestos máximos. Son unos presupuestos que se tienen que pagar con antelación de acuerdo a las resoluciones y son presupuestos que se detuvieron en el tiempo. En el año 2023 se congelaron y esos presupuestos permiten, primero cubren todo lo que tiene que ser con unas prestaciones adicionales que están fuera del PBS y que van básicamente a enfermedades huérfanas, a ayudas complementarias y esos presupuestos se congelaron. Y ustedes vieron que hubo hasta intervención de la Corte para poder que los pagaran oportunamente. Esa es una forma de oxigenar el sistema. Otra forma de oxigenar el sistema son las auditorías. 16 meses para empezar las auditorías por parte de la ADRES. ¿Cómo no se concientizan de que si hay auditorías, pues hay oportunidad en los pagos? Y esas auditorías van a permitir que se oxigene el sistema, de que se puedan tener esos recursos y a su vez de las EPS a las instituciones prestadoras y a su vez las instituciones prestadoras de salud a sus proveedores de bienes y servicios y a su personal. Esas auditorías se demoraron 16 meses. Y adicionalmente, pues ustedes han visto que hay una población migrante que es protegida por el sistema de salud colombiano y los recursos de esa población migrante apenas salieron las resoluciones. Hoy las EPS que están intervenidas tampoco tienen el flujo de recursos necesarios para pagar el corriente. Y hay una práctica que yo he venido informándole de manera muy respetuosa al señor superintendente de salud y es una figura que se llama el contralor. El contralor debe evaluar, debe calificar lo que llega de las proyecciones de pagos que llegan de las EPS para la red prestadora, pública y privada. Pero ese contralor, en lugar de hacerlo de una manera eficiente, no sabemos si por ausencia de personal o intencionalmente, ese contralor se demora 20, 26, 25 días y eso también asfixia el sistema. Lo dijeron los secretarios de salud en la Comisión Séptima de Senado. Un muy buen debate se hizo desde la Comisión Séptima de Senado, pero lastimosamente pues no se logró una conciliación en esa Comisión Séptima con el señor ministro. El señor ministro dice que hay muchísimo flujo de recursos, pero eso no se ve reflejado en las regiones. Senadora Norma Hurtado, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. El pulso sigue entonces en el Congreso de la República y ya veremos con los próximos días qué noticias se producen en torno a este tema. Muchísimas gracias por explicarnos en extenso las reflexiones hasta ahora del proyecto. Pero más que un pulso, yo quiero que los colombianos
sepan que es un actuar responsable por parte del Congreso de la República. Claro, ustedes están haciendo la tarea. Así es. Senadora, muchísimas gracias. Feliz día.